Muy querido Padre Luciano y muy queridas hermanas y hermanos, hoy es un día muy importante en la liturgia y por lo tanto muy importante también para nosotros los cristianos. Miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma. La Cuaresma es ese proceso que pone la liturgia para que a lo largo de 40 días nos vayamos preparando y vayamos preparando nuestro corazón y nuestra alma para celebrar el misterio más grande de nuestra fe, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, la Pascua, porque ese es el misterio más importante. Quisiera recalcar también que no solamente debemos prepararnos para celebrar este misterio, sino que nosotros también los cristianos no debemos olvidarlo nunca, como nos señala el apóstol San Pablo, el día en que fuimos bautizados, fuimos sepultados con Cristo en el agua del bautismo y hemos resucitado a la vida nueva. Por lo tanto, no solo nos preparamos para celebrar y conmemorar la Pascua, el misterio más grande de nuestra fe, sino también el misterio de esa fe que Cristo nos alcanzó, Cristo nos comunicó, y esa salvación que ya Cristo derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue enviado, también nosotros la renovemos. Y justamente el camino de conversión de la Cuaresma apunta a eso, a renovar nuestro corazón para que vivamos realmente como redimidos, como hijos adoptivos de Dios, como hombres nuevos. Y esa es la forma de prepararnos para la Cuaresma. Y muy rápidamente, antes de hablar de los aspectos de la Cuaresma, voy a recalcar tres cosas que aparecen en la palabra de Dios. En la primera lectura, tomada del profeta Joel, dice: vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios, insiste varias veces, de todo corazón, porque Dios es rico en piedad y rico en misericordia. Fidelidad en misericordia. Entonces, la conversión, que es uno de los puntos esenciales de la Cuaresma, consiste ante todo en volver a Dios, volver a reencontrarnos con Dios, porque todos somos pecadores, a pesar de que hemos recibido el bautismo, la vida nueva de Cristo, pero los hombres seguimos proclives al pecado. Y no siempre dominamos nuestras tendencias desordenadas, nuestras pasiones, no siempre rechazamos las tentaciones del demonio y no siempre amamos a Dios y al prójimo como debiéramos hacerlo. Y por lo tanto, volvemos a caer muchas veces, lamentablemente, en el pecado. Y por eso es necesaria la purificación. Pero acá el profeta Joel habla de volver a Dios como una iniciativa que tiene que partir del corazón nuestro, del hombre. Vuelvan ustedes a Dios. Vuelvan ustedes a Dios. En cambio, el apóstol San Pablo plantea lo mismo, pero de otra manera, desde otra perspectiva. Es verdad que la conversión requiere que nosotros demos un paso hacia Dios, libre y voluntario, lógicamente. Pero San Pablo dice: nosotros somos embajadores de Cristo y en nombre de Dios los exhortamos, déjense reconciliar por Dios en nombre de Cristo. Y aquí presenta otro aspecto de la conversión que es importante y que es el más esencial, y es que en realidad la conversión no es resultado de un mero esfuerzo, de una mera decisión humana. Sí que tiene que haber una disponibilidad de volver a Él, como nos dice el profeta Joel,
Pero acá San Pablo nos dice, déjense reconciliar con Dios. El que realmente cambia el corazón y transforma nuestra vida en una vida nueva, y aquel que perdona nuestros pecados es Dios. Por eso debemos en la Cuaresma dejarnos reconciliar con Dios. Y la tercera idea que quiero recalcar son las obras de penitencia que aparecen en este relato del Evangelio de Mateo muy rápidamente. Pues las voy a explicar un poco mejor. Pero ante todo dice que cuando demos limosna no hagamos como los hipócritas que se muestran y se hacen ver por las calles haciendo limosna. Al contrario, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Hacerla con humildad, en silencio y evidentemente sin aparentar y sin pretender que los demás sean agradecidos. Evidentemente, cuando uno recibe una limosna, un don, siempre se tiene que agradecer, pero no exijamos a otros que sean agradecidos. Aunque no sean agradecidos, tenemos que hacer limosna, sobre todo a los pobres y a los necesitados. Cuando hagan ayuno, no hagan como los hipócritas, dice Jesús, que se hacen ver que ayunan, se muestran públicamente. No, háganlo en secreto. Háganlo en secreto, para que lo vea el Padre Celestial y para que, evidentemente, el fruto, la consecuencia del ayuno que nos lleva a la conversión, sobre la base de una actitud de humildad y sinceridad, haga que Dios nos recompense con el perdón, porque la conversión implica también el ayuno. Por eso hoy es un día de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza. Todos debemos hacer ayuno y abstenernos de ciertos alimentos. Pero estas obras de penitencia requieren también, o se pueden también reemplazar por otras obras. Y luego termina diciendo el Evangelio, el otro tema, que cuando ustedes oren, dice, cuando ustedes oren, también enciérrense en lo secreto, para que no nos vean los hombres, Estas son las tres obras penitenciales de que habla el Evangelio. Y ahora quisiera hacer una reflexión un poco más precisa y muy rápidamente sobre la Cuaresma. Enseguida, el Padre Luciano, que preside esta Eucaristía, yo le he pedido que la presida él, va a hacer lo que se llama la bendición de la ceniza, que es ese rito en el cual se impone en la frente o en la cabeza un poco de ceniza que se toma tradicionalmente en la iglesia de los ramos de olivos bendecidos el domingo de Ramos del año anterior. Cuando se impone la ceniza, se lo hace con dos frases posibles. Recuerda que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Eso nos muestra, nos recalca la precariedad de nuestra existencia humana. Pensemos que nosotros no somos ciudadanos de la tierra, los cristianos, sino somos ciudadanos del cielo. Dios nos llamó para que nuestra vida esté junto a Dios, para que nuestra morada definitiva esté no acá en la tierra, sino junto a Dios. Tenemos que ser un testimonio ante los hombres de hoy, que todos, muchos de ellos, lamentablemente piensan que la vida comienza aquí y termina aquí. No, la vida comienza aquí, pero esa vida va
la vamos llevando adelante como un proceso que debe convertirnos en ciudadanos del cielo. Es decir, debe llevarnos y prepararnos para la entrada definitiva en la nueva vida, es decir, en el reino de los cielos, en la visión beatífica de Dios. Y otra frase que se usa también para imponer la ceniza es: conviértete y cree en el Evangelio. Conversión, la ceniza también es signo de conversión y de la precariedad de la vida del hombre en el mundo. Todos vamos a morir, pero también la liturgia ha puesto esta frase a partir del Concilio Vaticano II: conviértete y cree en el Evangelio. Porque debemos convertirnos, pero convertirnos a Dios. ¿Cómo nos convertimos a Dios? Viviendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, incorporando la vida nueva de Cristo en nuestro corazón. Es decir, el Evangelio es eso justamente, es la vida nueva de Cristo que viene a nuestra alma y a nuestras vidas. Entonces, esa es otra frase que se utiliza. Pero, ¿por qué se impone ceniza el día del miércoles? Y se lo llama incluso, se lo define como miércoles de ceniza tradicionalmente de los orígenes de la Iglesia. ¿Por qué? Justamente ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era costumbre que cuando alguien había cometido un pecado grave, una falta grave, y Dios evidentemente le echaba en cara a través de los profetas, y a veces algunos, como el rey David, el mismo Dios, le echaba en cara el pecado grave que había cometido, tomaba conciencia de que Dios lo iba a rechazar por el pecado, de que Dios nos aparta del pecado, porque el pecado evidentemente atenta contra Dios y contra nuestros hermanos, y por lo tanto es un abandono de Dios, es decir, una aversión a Dios, y una, como lo llaman los teólogos, una conversión a las cosas creadas, a las cosas que no son Dios, a los ídolos en definitiva, porque cuando adoramos a las cosas creadas, adoramos a los ídolos. Hay una forma de idolatría en esto, y esto es muy común, en la idolatría que llama uno de los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana hoy, la idolatría del placer, la idolatría del poder. Por eso hay tantos autoritarismos y tantas dictaduras, la idolatría del poder y la idolatría del tener, de tener. Entonces el pecado es volver a las criaturas, al placer, al poder o al tener, de lo cual nosotros debemos desprendernos. Evidentemente necesitamos tener para vivir, pero no significa que eso sea lo esencial y lo fundamental, es un medio simplemente para llegar. Evidentemente que tenemos que ser felices en lo posible en esta vida, pero es un medio, porque también hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha enfermedad, mucha muerte. Y evidentemente que también tenemos que tener autoridad, pero no una autoridad despótica, como se está viendo hoy día y se vio a lo largo de la historia en las dictaduras, autoridades despóticas que sojuzgan a los hombres y le quitan la libertad. Pero cuando sucedía esto en Israel, el pueblo de Dios, cuando había un pecado, Dios reprochaba a través de los profetas el pecado. Y evidentemente, y lo reprochaba muy duramente. Y entonces la costumbre que había era cubrirse de saco y ceniza,
Es decir, vestir un hábito penitencial austero, y cubrirse la cabeza, toda la cabeza con ceniza. De esta manera, una persona humilde o importante o pública, como el caso del rey David le hacía referencia, cuando Dios le recrimina el crimen que había cometido, se cubre de saco y de ceniza. Se cubre de saco y de ceniza, como signo de humillación delante de Dios y como signo de arrepentimiento. Y la liturgia ha tomado esto. Y es bueno que nosotros entendamos que si se nos pone un poco de ceniza en la frente, no se nos llena la cabeza como hacían los antiguos de ceniza, es justamente para que tomemos conciencia de que delante de Dios tenemos que humillarnos por nuestros pecados, pedirle perdón con sinceridad y tratar de volver a Él de todo corazón. Y Dios, cuando ve que hay arrepentimiento, siempre se compadece de los hombres porque es misericordioso. Pero quisiera recalcar, ya el Evangelio lo dice, la palabra de Dios lo dice, pero recalcarlo. La Cuaresma es un camino hacia la Pascua, decíamos. Por lo tanto, la conversión es un proceso que se tiene que ir dando en realidad toda la vida. Según Santo Tomás de Aquino, el proceso de conversión es un proceso que tiene que durar hasta que Dios nos llame junto a Él, porque nunca terminamos de convertirnos del todo los hombres, por más santos que sean o que seamos. Siempre hay un paso más, se puede dar un paso más. Entonces es un proceso que dura toda la vida. Y en la Cuaresma, este proceso de conversión tiene que estar fundamentado sobre lo que se llaman las obras de penitencia, que son la oración, el ayuno y la limosna, a los cuales hace referencia la palabra de Dios hoy. La oración. Es importante la oración. Por eso el tiempo de Cuaresma debe ser un tiempo en el cual nosotros nos concentremos más en la oración. En la iglesia si se puede venir, pero también en la casa o en la calle. Se puede rezar en silencio en la calle, incluso caminando o en el colectivo. Y se puede hacer también que nuestro cuerpo, como dice San Pablo, sea una liturgia viviente que se eleva a Dios cuando consagramos a Dios todos los actos que hacemos, el trabajo, el esfuerzo, la ayuda a los demás, la paciencia en la familia, los consejos, aceptar con humildad los consejos que nos dan, incluso o si alguno nos corrige, etc. La corrección fraterna. Entonces, es bueno rezar, pero la oración es el camino que nos conduce y nos pone en contacto directo con Dios a través del diálogo personal que tiene que brotar de un corazón sincero y humilde. Y Dios, cuando uno se dirige a Él con humildad, sin duda siempre escucha la oración de sus hijos. Evidentemente, no le podemos pedir cosas raras a Dios, le podemos pedir muchas cosas, de todas, pero lo primero que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Entonces, a través de la oración tenemos que pedirle a Dios que nos sostenga, que nos dé la gracia de hacer siempre su voluntad. Y si no nos da muchas gracias que pedimos, es porque Dios sabe por qué. Pero cuando uno se lo pide insistentemente, como dice Jesús en el Evangelio, en nombre de Cristo, Dios siempre escucha la plegaria, la oración que brota de un corazón humilde y sincero. Entonces, que esta Cuaresma sea un tiempo de oración, les decía, en la casa, en la familia, en la calle.
sea un tiempo de mayor oración para acercarnos a Dios. Pueden rezar también el rosario todos los días, en la familia o individualmente. Es otra manera de rezar para encomendarnos a la Virgen, que ella es la Madre de Dios y la que vivió sin pecado original y la que vivió más unida a Dios entre los seres humanos, para que ella nos ayude a unirnos cada vez más con Dios, rezando los misterios del Santo Rosario. En segundo lugar, el ayuno. Y bueno, ustedes nos preguntan, siempre en los ritos de penitencia, desde la antigüedad, incluso en el Antiguo Testamento, para humillarse delante de Dios como acto de humildad, era el ayuno, se hacía el ayuno. ¿Y qué finalidad tiene el ayuno? Lo digo sencillamente con dos palabras. El ayuno es privarnos de algo que nos gusta, de un placer, con el fin de dominar nuestras pasiones, controlar nuestro cuerpo, disciplinar nuestro corazón, para no caer en el pecado desordenado. Eso es importante, darle este sentido al ayuno, darle este sentido. Es decir, es el que fortalece nuestra alma, si lo hacemos bien, con amor de Dios, como una virtud, para incluso afrontar con fortaleza las tentaciones del demonio y las malas inclinaciones, y corregir nuestros apetitos desordenados. Y luego la limosna, que mira a que nosotros debemos sentirnos hermanos y solidarios de los demás, sobre todo de los más pobres y necesitados, que implica un desprendimiento, incluso de algo que nosotros tenemos y necesitamos, como puede ser dinero o bienes, cuando vemos que hay hermanos que necesitan mucho más que nosotros. La limosna. Son las tres obras de penitencia que debemos tener en cuenta para este proceso de conversión que comenzamos hoy y lo llevamos adelante de un modo muy especial, intenso hasta la paz, aun cuando, como les decía antes, este proceso debe durar toda la vida. Y así realmente podamos, así como hemos sido sepultados con Cristo y resucitados con Él a una vida nueva, también nosotros vivir esa vida nueva que hemos recibido en el bautismo, e ir creciendo en la vida de gracia, en la vida del amor a Dios y el amor al prójimo.